Hola a todos. Hace mucho que no subía ningún vídeo a mi canal de YouTube. La verdad es que lo tengo no abandonado, pero poco atendido. Y son más de uno los que me han sugerido que le dé algo de más de actividad. Tengo algunas ideas al respecto. No es que vaya a reactivarlo de una manera diaria, pero sí que espero subir algún vídeo más de lo habitual. Tengo ideas, por ejemplo, de no solamente conversar o compartir mis reflexiones sobre algunos temas de actualidad, sino también, por ejemplo, algunos me han sugerido comentar algunos de los libros que leo. Porque, bueno, yo como devorador de libros que soy, pues sí que es verdad que, bueno, pues cada vez que termino de leer uno, pues siempre el dar una opinión sobre algo que se ha leído, pues puede ser interesante. Hay muchos libros interesantes, hay mucho que leer en esta vida y sí que seguramente me anime a comentar algunos de los libros que voy leyendo. De hecho, hoy pensaba hacer un comentario a un libro muy interesante que he leído hace poco, pero bueno, yo creo que la actualidad, en este caso, me obliga a tratar otro asunto que es para mí bastante triste. Y es el de un reciente documento publicado por el Vaticano, Fiducia Supplicans se llama, que autoriza a bendecir las uniones o las parejas de homosexuales y de, en general, todas las parejas, digamos, irregulares, que no están casadas debidamente conforme a las normas de la Iglesia. La verdad es que este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es lo que antes se llamaba la Congregación para la Doctrina de la Fe, es terrible. Es terrible porque, a pesar de que entra en muchos detalles, de que no se está o no se debe confundir con el matrimonio, que no se debe ritualizar, etcétera, yo creo que hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que dentro de la agenda, perdón, globalista, en la que por desgracia la jerarquía católica se ha metido de lleno, aprobando la Agenda 2030 y, en fin, todo lo que venga de la ONU, etcétera, pues una de las misiones que, por desgracia, pues han asumido es la de intentar ir normalizando poco a poco las relaciones homosexuales. Es decir, yo creo que hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de ello. Sé que hay mucha gente de buena fe, tanto eclesiásticos como fieles de a pie, feligreses que no quieren pensar mal nunca de la jerarquía, pero lo cierto es que en esta agenda en la que se ha metido sobre todo de lleno Francisco, ya esto viene de papas anteriores, pero bueno, lo cierto es que esto es el primer paso. Esto es el primer paso. Y quien no lo quiera ver así, pues bueno, ya es ponerse una venda en los ojos y no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo he visto en todos estos días algunos comentaristas. Algunos me han decepcionado, otros no tanto. Porque hay principios básicos que siempre se han aplicado en la Iglesia Católica, como el principio de no contradicción. Y sin embargo, veo como personas se contradicen sin ruborizarse. Y lo que decían ayer, hoy lo matizan. En fin, se van adaptando, porque con tal de no llevar la contraria a un documento pontificio, pues, en fin, están dispuestos a decirnos que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Alguno me recordará una frase de San Ignacio al respecto, pero lo cierto es que no se refería a cambios de la doctrina. No se refería a eso. Todas las frases sacadas de contexto, evidentemente, pues pueden llevarnos a conclusiones equivocadas. En cualquier caso, yo he publicado en mi blog, Clamar en el Desierto, un artículo que refleja mi opinión
sobre este terrible documento. Y lo quiero leer porque ahí yo creo que con bastante exactitud, bien es verdad que es un artículo breve, reflejo lo que realmente pienso. Y como no es tan espontáneo como pueda ser esta intervención o este vídeo, sí que me gustaría leerlo. Lo publiqué el pasado día 22 de diciembre de 2023. Después ha habido multitud de reacciones de muchísimos obispos, de diócesis enteras, incluso de conferencias episcopales enteras. Todas las conferencias episcopales africanas están preparando un documento para negarse a aceptar estas disposiciones del Vaticano. También la iglesia ucraniana, la iglesia, la diócesis de Astana en Kazajstán, muchos países también, en muchos países también de América. Sobre todo ha sido prácticamente unánime, yo creo, la reacción en todas las diócesis africanas, de rechazo absoluto a este documento, ¿no? Repugnante, y eso es un término duro, pero es que realmente lo pienso así, es un documento repugnante. Y creo que cualquiera que lo justifique es colaborador en este mal que se está tratando de implantar en la Iglesia. No se puede pasar por estas líneas rojas. Yo creo que se han sobrepasado muchas líneas rojas desde hace muchos años, pero siempre se quería dar una interpretación tradicional, siempre, bueno, esto se puede ver desde esta perspectiva. Era un autoengaño, pero bueno, yo quiero creer que de buena fe. Esto no tiene ningún pase. No hay ninguna excusa. Y los que traten de justificarlo, sinceramente, ya no tienen solución para mí, humanamente hablando. Ojalá que sí, pero vamos, lo veo complicado. Bueno, paso a leer este breve artículo que escribí el 22 de diciembre de 2023 y que, como digo, representa bastante bien pues lo que yo pienso y, por lo tanto, como toca todos los detalles un poco más meditado de lo que pueda ser una intervención verbal así espontánea, pues lo voy a leer. Dice así. Se titula Fiducia supplicans o el desvarío total de la jerarquía católica. La declaración Fiducia supplicans del prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, por la que se autorizan las bendiciones para parejas irregulares y parejas del mismo sexo, documento que fue firmado por el Papa de su puño y letra, aunque no lo haya redactado él, supone un golpe durísimo a la doctrina de la Iglesia, por mucho que el texto se esmere en repetir una y otra vez que la doctrina sobre el matrimonio sigue intacta. Ya se sabe que excusatio non petita, accusatio manifesta. Desde el pontificado de Juan XXIII, la jerarquía católica ha venido practicando la política de los hechos consumados y de la revolución gradual para cambiar completamente todo: liturgia, doctrina, tradiciones, etc. Si existiera la máquina del tiempo y un cristiano del siglo X y uno del siglo XIX pudieran intercambiar su vida en el siglo del otro, podría cualquiera de ellos asistir a la Santa Misa sin apenas notar diferencia alguna, más allá de alguna oración inicial o final, pero nunca del canon de la misa. Me pregunto si alguno de ellos, en caso de asistir a cualquier misa de una parroquia cualquiera de hoy en día en cualquier país del mundo, pensaría que está realmente en una misa católica. Me temo que ninguno de ellos se reconocería en la Iglesia católica actual y en sus celebraciones modernas, dejando a un lado, por supuesto, las celebraciones tradicionales de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X y de algún otro instituto tradicional. No se puede negar que desde el pontificado de Juan XXIII y la celebración del Concilio Vaticano II se ha transformado la Iglesia Católica mucho más que en los 1900 años anteriores. Me parece que hay poca discusión posible al respecto. El arzobispo Marcel Lefebvre advirtió ya entonces de la gravedad de lo que se estaba haciendo, pero muchos le acusaron de ser un exagerado.
Me temo que se quedó corto. En los últimos 60 años se ha cambiado completamente todo. La liturgia, irreconocible, y gran parte de la doctrina, libertad religiosa, ecumenismo, colegialidad, etc. Eso sí, como la doctrina no se puede cambiar por ser dogmática e inmodificable, se ha cambiado por dos vías: la vía de la interpretación creativa y la de la pastoral. Por la primera, todo se reinterpreta como se quiere, llegando a pisotear groseramente el principio de no contradicción. Así, el mismo organismo que determinó en 2021 la imposibilidad de bendecir parejas homosexuales, ahora afirma todo lo contrario, y en ambos casos con la firma del mismo Papa Francisco. De forma que textos imposibles de conciliar con la doctrina oficial se concilian como si nada, forzando las palabras y su sentido todo lo que haga falta, cambiando de interpretación y parecer mientras se afirma sin ningún rubor que todo sigue igual. Y por la segunda, se alegan razones pastorales para cambiar todo por la vía de los hechos. Así, por razones supuestamente pastorales, se cambió la liturgia por completo. Así, entre los muchos ejemplos que se podrían poner, tenemos el de la Santa Misa, que como renovación incruenta del sacrificio de la cruz, se realizaba sobre un altar con reliquias de santos, que es donde se celebran los sacrificios, y ahora, en cambio, se hace sobre una simple mesa. Aunque la llamen altar, no lo es, pues se trata de una mesa, digan lo que digan, para adaptarla al concepto protestante de conmemoración de la última cena. Ya que en las mesas se come, no se hacen sacrificios, pero al mismo tiempo, de forma oficial, se dice mantener el concepto original de la misa, aunque por el cambio producido ya pocos lo asuman y entiendan así. Otro tanto podríamos decir de la comunión. Oficialmente aún se considera que debe recibirse de rodillas y en la boca, pero por razones pastorales se autorizó a que de forma excepcional y ad experimentum se pudiera recibir en la mano. ¿Hay alguna parroquia del mundo donde se siga recibiendo la comunión de forma oficialmente prevista? ¿O se ha convertido más bien la excepción en la norma? Es decir, que la práctica de las últimas 6 décadas consiste en cambiar todo por la vía de los hechos, pasito a pasito. Recordemos que la forma más fácil de hervir una rana viva es incrementando poco a poco la temperatura del agua para hervirla sin que se entere, pues si la echamos directamente al agua hirviendo, saltará fuera de inmediato. De forma que se termine cambiando todo mientras se mantiene el discurso oficial de que nada ha cambiado. A otro con ese cuento. Se trata de un timo, sí, pero como todos los timos, siempre se encuentra terreno propicio entre las personas de buena fe. Solo entre los muy crédulos y confiados, los estafadores consiguen hacer sus sucios negocios con total impunidad. Y claro, el pueblo cristiano es muy confiado con sus pastores. En este caso, nada importa que la declaración Fiducia Supplicans esté repleta de recordatorios sobre la verdadera doctrina del matrimonio. Lo cierto es que se autoriza a bendecir a parejas que viven en pecado. Y eso es un sacrilegio. Se puede bendecir a las personas individuales o a grupos generales de personas. Todo eso siempre se ha podido hacer. Pero no es posible bendecir actos o situaciones pecaminosas, pues sería una forma de dar a entender que están bien y que no hace falta arrepentimiento ni propósito de enmienda alguno, por lo que se puede seguir pecando tranquilamente. Eso es una barbaridad y un sacrilegio. Y eso es exactamente lo que hace este terrible documento. Pero además, Fiducia Supplicans miente descaradamente en algunos aspectos, como cuando dice que se puede bendecir siempre que se haga sin rituales ni formalidades. Eso es como decir que se puede pintar una pared de negro siempre que se haga sin utilizar un tono oscuro. O como si se permitiera rociar a la gente con agua a condición de no humedecerla. Alguien ignorante en la materia, y quienes firman el documento no lo son, podría creer
que es posible una bendición sin ritual ni formalidad, pero eso es sencillamente imposible. Todas las bendiciones tienen un ritual, el de bendición de un enfermo, el de bendición de una casa, etcétera. Y para los casos no específicos, pues hay fórmulas generales de bendición. Incluso para cualquier bendición nueva o simple, la fórmula mínima consiste en decir, mientras se hace la señal de la cruz, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, como mínimo es imprescindible decir esa frase ritual para que haya bendición. Por lo que decir que en estos casos se debe bendecir sin ritual ni formalidad alguna es engañar. Eso no se puede hacer. Es sencillamente imposible. Lo diga el prefecto o lo diga el Papa de Roma. Lo que se busca es claro. Como aún no se puede aceptar el matrimonio de homosexuales o de divorciados, se dan pasos concretos para ir normalizando esas situaciones. Ahora se permiten bendiciones, luego se permitirá algún rito sencillo, más adelante se les considerará uniones no matrimoniales y luego se dirá por qué no equipararlas al matrimonio. Claro, todo ese proceso tardará muchas décadas en llegar, o no tantas. Pero paso a paso, si aceptamos el primero, acabaremos hervidos como la rana, sin darnos cuenta hasta cuando ya sea demasiado tarde. La Hermandad Sacerdotal de San Pío X ha reaccionado rápidamente con un comunicado y también muchos obispos y conferencias episcopales del mundo entero. La declaración de los obispos de Astana incluso ha hecho una corrección fraterna formal al Papa, algo extraordinariamente inusual. Por lo que esto espero que se pueda frenar. Los tibios, los que quieren verlo blanco-negro, los que no quieren criticar algo tan evidentemente erróneo como esto, serán los colaboradores necesarios de los que están destruyendo la Iglesia de Dios. Y aquí señalo principalmente a los pastores, sacerdotes, obispos y cardenales, que están tratando de justificar lo injustificable, señalando lo positivo e ignorando o minimizando lo negativo. Como si, por ejemplo, en un asesinato nos fijásemos en lo positivo que pudiera haber por querer beneficiar el asesino a un necesitado con los bienes del muerto, haciéndonos ver solo ese aspecto positivo de lo que no deja de ser un crimen, para así justificarlo de alguna manera. Una reflexión final. ¿En qué situación se deja ahora con este documento a un sacerdote que no acceda a bendecir una pareja homosexual? Con las leyes LGTBI se le puede denunciar por discriminación, pero si hasta ahora podía defenderse en base a la libertad religiosa y de conciencia, a partir de la aprobación de este documento ya no podrá hacerlo, pues el propio Papa ha avalado con su firma estas bendiciones y ese sacerdote fiel quedará a los pies de los caballos. No va a poder alegar que la Iglesia le impide en conciencia hacer esa bendición. La persecución legal al clero está servida gracias a esto. No caben tibiezas. O se rechaza este documento terrible o se colabora con el error y se consiente la perdición de muchas almas. No hay espacio para la neutralidad. Hay que rezar más que nunca, pero sin dejar de actuar. Luego termino con unas citas en este artículo, una postdata, que digo, aunque no sería necesario insistir en esto, a fin de clarificar las cosas y no confundir las opiniones personales con la doctrina de la Iglesia según las Sagradas Escrituras, pongo algunas de las muchas citas que tienen que ver con la condena de los actos que este documento escandaloso ahora autoriza a bendecir. Por ejemplo, de San Pablo, 1 Corintios 6, 9, 10, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. En la primera Timoteo 1, 9, 11, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, adúlteros, homosexuales y traficantes de seres humanos. Y luego sigue la carta. Y así pongo varias citas más, de la primera carta a los romanos, de la carta a los efesios,
a los Gálatas, etcétera. En fin, hay muchas citas. Bueno, he citado estas de San Pablo, pero podríamos poner otras muchas y más aún del Antiguo Testamento. Con lo cual, en fin, yo creo que con la Biblia en la mano poco hay que discutir sobre este tema. Y luego pongo una segunda postdata, que digo, como evidencia de cómo se pisotea groseramente el principio de no contradicción, mientras se afirma lo contrario, en lo que es un verdadero insulto a la inteligencia, pongo el enlace a dos documentos contradictorios elaborados por el mismo organismo en 2021, entonces Congregación, y 2023, ahora Dicasterio, para la doctrina de la fe, y firmados ambos por el mismo Papa Francisco, aunque su firma solo está rubricada en los textos originales. Y ahí pongo un enlace a la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe prohibiendo las bendiciones de homosexuales, diciendo que son imposibles, y la de 2023 de ese mismo organismo, ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe, autorizando esas bendiciones de homosexuales. Y ambos documentos totalmente contradictorios uno con el otro, no hay forma de conciliarlos, por más que nos quieran hacer verlo blanco-negro, los dos firmados por el mismo Papa. En fin, terrible, terrible. Estamos en una crisis de la Iglesia sin precedentes. Ha habido muchas crisis, algunas gravísimas también, pero como esta ninguna. Como esta ninguna porque siempre había lugar para la defensa de la ortodoxia. Los papas no caían en la herejía. Hubo algunos casos, se cita a veces a Honorio y algún otro papa, que de alguna manera, el papa Liberio, que de alguna manera podían dar pie a interpretaciones heréticas o que ellos mismos con ciertas ambigüedades podían dar pie a ello, pero no se emanaban documentos tan abiertamente contrarios a la doctrina y a los dogmas, etc. Ahora sí se hace. Ahora sí se hace. Por eso es más grave que nunca esta situación. En fin, espero que la reacción se siga incrementando, que esto haga reflexionar a alguien en Roma, que esto se pare, porque como consintamos, se habrá dado un paso de gigante hacia el mal camino, desde luego, y será un paso sin retorno. Yo creo que si esta línea roja se acaba sobrepasando sin que pase nada, ya no habrá ninguna línea roja que no se pueda sobrepasar. Ninguna. Ninguna. Se han sobrepasado ya unas cuantas líneas rojas, es cierto, pero siempre había un margen para la interpretación muy forzada y muy, para mí, completamente equivocada, pero bueno, con un esfuerzo intelectual se podía ver una forma de interpretarlo ortodoxamente. Esto no hay manera. No hay manera. O sea, hasta los más ingenuos, sinceramente creo que no pueden, en el fondo de su corazón, aunque digan lo contrario para no herir o no causar daño, ellos piensan que así es como se evita el daño. No, el daño se evita eliminando, mejor dicho, no haciendo, y una vez han hecho, eliminando este tipo de documentos terribles. Esto sí que hace daño. Este documento sí que hace daño. Y cualquiera que lo justifique está justificando el daño y está justificando esta barbaridad. En fin, la Iglesia es si me permiten un poco la comparación, espero que no irreverente, es una especie de club en el que tiene unas normas. Y si no te gustan las normas del club, pues no estés. Pero lo que no puedes es cambiar las normas del club, porque como no te gustan, bueno, pues vete a otro club o créate otro club. Pero en este club, que es la Iglesia Católica, los dogmas son los que son, la verdad es la que es, las tradiciones son las que son y esto no se puede cambiar. Y si no te gusta, te buscas otro club. Pero destruir el club no es la solución. Y tenemos que plantarnos. En fin, recemos mucho también por este Papa, desde luego, porque es, si acaso,
el más necesitado de oraciones, desde luego, porque con las cosas que hace, en fin. Y mantengámonos firmes. Y yo terminaría con una recomendación. Si el sacerdote al que se frecuenta en la parroquia a la que uno vaya justifica este documento, y no digo ya nada si se dedica a hacer estas bendiciones, ese sacerdote no es de fiar. No se puede poner el alma de uno en manos de alguien que supuestamente es un pastor y en el fondo, si hace esto, es un lobo. Búsquese otro pastor. En fin, me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.